Buenos días, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana es un gozo, es un placer estar con ustedes, llegar a sus hogares, con sus familias y poder compartir con ustedes este tiempo, este espacio de alabanza, adoración y también reflexionar en la palabra del Señor. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes, de poder enseñar su palabra en este tiempo, de lo que Él me ha enseñado a mí y yo pueda compartir con todos ustedes. En esta mañana quiero invitarles a buscar en nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 5. Esta mañana he titulado la enseñanza "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vamos a leer el texto y dice así la palabra del Señor en Reina Valera 1960. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. También quiero leer en esta mañana este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 15 así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Les invito a orar en esta mañana para que sea el Señor hablándonos, para que sea el Señor tomando esta palabra y permitiendo que la palabra pueda transformar nuestra manera de pensar y también nuestra manera de vivir. Padre, te alabamos en esta mañana y glorificamos tu gran nombre, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque eres un Dios maravilloso, todopoderoso. Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia, por la oportunidad que tenemos, Señor, de como iglesia, como pueblo tuyo, juntos alabarte, juntos adorarte, en un mismo sentir, confiado, Señor, en que tú te agradas, de que te rindamos culto, aún en nuestras casas, Señor amado. Gracias, Señor, por esa oportunidad maravillosa. Gracias porque nos permitiste ver el nuevo día y nos permites alabarte juntos, nos permites glorificarte en esta mañana. Te ruego, Señor, que en esta mañana tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra sea, oh Dios, como ese martillo que quebranta la piedra, Señor, y nos ayude, oh Dios, a vivir una vida agradable para ti, Señor amado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción, quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo en esta época de cuarentena? En esta época en la que no puedes salir de tu casa, en la que muchos están las 24 horas del día en la casa, ¿cómo estamos aprovechando ese tiempo? Este tiempo que el Señor nos ha regalado precisamente y que el apóstol Pablo nos está recomendando en este corto pasaje, pero muy pertinente, que debemos aprovecharlo. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Efesios, yo creo que muchos sabemos, estaba preso. Y a pesar de estar preso, él aprovechó el tiempo. Escribió 4 cartas. Escribió a los Efesios, escribió a los Filipenses, escribió a los Colosenses y también escribió la carta a Filemón. Entonces, Pablo estaba aprovechando el tiempo a pesar de la circunstancia en la que estaba viviendo. Creo que la recomendación para nosotros hoy, que es muy pertinente, es que a pesar de no poder salir a la calle, de no poder hacer muchas cosas que antes estábamos haciendo, debemos aprovechar ese tiempo que el Señor nos ha regalado. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento encontramos 2 palabras para definir esa palabra tiempo. Una es la palabra cronos, que se refiere al tiempo de día, de horas, de meses. Y la palabra kairos, que es
esta que Pablo está utilizando aquí en este pasaje, que es ese tiempo de oportunidades. Así que el apóstol nos está recomendando que en este tiempo de cuarentena, que estamos quizás un poco más desocupados, muchos de nosotros, podamos aprovecharlo en las oportunidades que Dios nos da para hacer su voluntad, para buscarle, para estar con la familia, para muchas cosas y oportunidades que quizás no teníamos en otro tiempo porque estábamos muy ocupados. Lo que quiero que miremos en este pasaje son dos cosas. Lo primero es un mandato de parte del apóstol Pablo. Dice, mirad con diligencia cómo andas. Y dice en la NBI, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y dice que no lo debemos hacer como necios, sino como sabios. Mirad, es un imperativo. Este mandato tiene su fundamento en lo que él viene diciendo en el versículo 8. El versículo 8 del mismo capítulo 5 de Efesios. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por tanto, miren con diligencia cómo andan. El mandato es mirar con diligencia. Esto significa tomar en cuenta con precisión las normas establecidas. Lo que tenemos que mirar con diligencia es nuestro andar. El apóstol Pablo, cuando dice mirad cómo andas, nos está diciendo, miren cómo viven la vida como cristiano. En la carta a los Efesios, los primeros capítulos son capítulos que hablan de doctrina, pero en este capítulo el apóstol Pablo nos está hablando de cómo debemos vivir la vida cristiana. El andar al que el apóstol se refiere no es cómo yo camino, si lo hago con estilo, si lo hago con elegancia, sino cómo vivo la vida, cómo la vivo de tal manera que pueda aprovechar el tiempo y de tal manera que pueda agradar a Dios. Y la recomendación que él hace es que tengamos cuidado para que no vivamos como necios, sino como sabios. Este pasaje nos muestra en contraste que hay dos formas de vivir. Una es la del necio. Esta forma de vivir se origina en una mente vacía, que es la forma de vivir que produce todo tipo de pecado. ¿Para dónde va la persona que tiene una mente vacía, que la Biblia cataloga como necio? Para cualquier parte. No está guiado, no está direccionado. Así que en esa mente del necio se origina cualquier clase de pecado. Otra es la del sabio. Es aquel que vive como un hijo de luz, como ya lo leíamos en el versículo 8, comprobando lo que es agradable al Señor. Interesante que el apóstol Pablo esté exhortando a los hijos de la luz a vivir como sabios. Esto quizás nos pudiera poner a pensar en que a pesar de que hay creyentes sinceros en la iglesia, muchas veces su modo de vivir no es como sabio, sino que viven como necios, porque no viven haciendo la voluntad del Señor, no viven en obediencia a la palabra del Señor, pero son creyentes de la iglesia. Y Pablo está exhortando precisamente es a la iglesia, está hablándoles a la iglesia, le está diciendo a la iglesia cómo es que deben de vivir, como sabios, no como necios. Lo segundo que quiero que veamos en este pasaje es la explicación del apóstol a este mandato, de mirar cómo es que vamos a andar. Y lo encontramos en el versículo 16. El versículo 16 en la versión NBI dice así: aprovechando al máximo cada oportunidad o cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechando cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cómo es el andar del sabio? ¿Cómo puedo yo saber si estoy andando sabiamente? Sería la pregunta que deberíamos hacernos ahora.
Bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo sé yo si estoy andando sabiamente? Y lo primero que dice el apóstol, lo que encontramos en este pasaje, es si estoy aprovechando bien el tiempo. Vivir de una manera sabia implica aprovechar bien el tiempo. Esta frase traduce literalmente comprar para uno mismo la oportunidad. Pablo está hablando de aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Recordemos que la palabra kairos, que es el tiempo, el que usa Pablo aquí en este pasaje, nos está hablando de un tiempo de oportunidades. Entonces, yo sé si estoy viviendo de una manera sabia cuando aprovecho bien el tiempo, cuando aprovecho cada oportunidad que el Señor me da para evangelizar, aprovecho cada oportunidad que el Señor me da para estar en su presencia, aprovecho cada oportunidad que el Señor me da para servir a otro hermano, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y donde necesitamos los unos de los otros, yo pueda emplear mi tiempo para estar pendiente de mis hermanos, de mi familia, cómo han pasado, cómo están, una llamadita. Aprovechar el tiempo para orar por los hermanos, para clamar por la iglesia que precisamente no está viviendo tiempos buenos, porque la misma circunstancia nos permitió dejar nuestras actividades de reuniones y quedarnos en nuestras casas. Pero esto también lo podemos ver como una oportunidad para pastorear el corazón de nuestros hijos, de los esposos a las esposas, igualmente de la esposa al esposo. Entonces, es una oportunidad que no debemos desaprovechar. La vida es corta, las oportunidades son mínimas. Y deberíamos mirarlo como si perdiéramos el único medio de transporte que pudiera llevarnos a nuestro destino. La razón para aprovechar el tiempo, dice el apóstol Pablo, es porque los días son malos. Y cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a que los días son malos, quizás está pensando o refiriéndose a la persecución que empezaba a tener forma en los días de Pablo. A la luz de lo que vivimos hoy, que son días malos, es absurdo desperdiciar las oportunidades de hacer lo bueno o lo que le agrada al Señor. Muchas veces nosotros nos quejamos del tiempo. No tenemos tiempo. Y este tiempo, que al parecer es malo, debemos aprovecharlo como una oportunidad. El ejemplo que tenemos del apóstol, ¿cierto? Según la palabra, aprovechó su tiempo evangelizando. En la carta a los filipenses, él aprovechó el tiempo para hablar aún a la guardia, a los que lo custodiaban. Él no desperdició su tiempo. De la misma manera nosotros, hoy, aunque estemos viviendo tiempos malos, por las circunstancias que vivimos, de no poder salir de los hogares, de no poder hacer muchas tareas fuera, debemos aprovecharla. Aprovechar las redes sociales, que el Señor permitió que en este tiempo estuvieran para que su palabra fuera predicada, para enviar mensajes de la palabra a otras personas que están viviendo la misma circunstancia que nosotros estamos viviendo, porque es un tiempo malo mundialmente, no es solamente para nosotros, la iglesia, pero es una oportunidad para predicar el evangelio, como hemos dicho en otras ocasiones, para que muchos puedan llegar a los pies del Señor. Quizás mañana pueda ser tarde. Como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y quiero contarles el testimonio que leí en uno de esos tantos mensajes que le mandan a uno, que contaba la historia de un pastor en Italia que llegó a hospitalizarse, un pastor de 75 años,
Y el testimonio lo da un médico que hasta ese momento había sido ateo. Y cuenta él que el pastor de 75 años llegó enfermo con el virus, mal, pero desde que llegó no dejó de predicar el evangelio, de presentarles el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación a todo el personal que lo atendía. El pastor, mientras estuvo hospitalizado, aprovechó todos los días que tuvo hospitalizado para hablar a médicos, a enfermeras, a todo este personal. Y el testimonio de este médico es que el pastor murió, pero el pastor les mostró a Cristo. Y gracias a la oportunidad que aprovechó este pastor, muchos médicos pudieron conocer a Cristo. Así que nosotros debemos también aprovechar cada oportunidad que tengamos para predicar el evangelio. No sabemos si mañana pueda ser tarde, ¿cierto? No sabemos el tiempo que tenemos, al igual que este pastor que murió allá en Italia. Lo segundo para saber si estoy andando como sabio es estar haciendo la voluntad del Señor. Lo dice el versículo 17. El versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Sería la pregunta, y es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios no la conocemos en este tiempo por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de una profecía. La voluntad de Dios ya está en la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es oír, leer, meditar, estudiar la palabra del Señor, y allí encontramos cuál es su voluntad, qué es lo que nosotros debemos hacer para agradarle a Él. Y hacer la voluntad de Dios empieza con obediencia. Obediencia precisamente a eso que Dios está mandando que hagamos. Hay 5 elementos que quiero mencionar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo primero es que la voluntad de Dios es la salvación del pecador. Lo encontramos en 2 de Pedro 3:9 y dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, una de las cosas que podemos ver que es la voluntad de Dios es nuestra salvación. Y lo segundo es que la voluntad de Dios es que oremos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Dice que oremos sin cesar. Y también dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y lo tercero, que es la voluntad de Dios para nosotros, es nuestra o vuestra santificación. Cuarto, la voluntad de Dios es que hagamos el bien aun cuando nos toque padecer. 1 de Pedro 3:17. 5. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. Quiero concluir diciéndole, mis amados hermanos, que aprovechemos al máximo el tiempo. No solamente este tiempo de cuarentena, sino el tiempo que nos resta en esta tierra, el tiempo que nos queda de vida. Recuerden que el tiempo que se va no vuelve. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aprovecha tu tiempo. Les invito a orar. Amantísimo buen Dios, gracias te damos, Señor, por esta mañana maravillosa. Gracias por tu palabra que nos ha invitado, Señor, de una manera muy especial a que caminemos, a que vivamos en esta vida como sabios, a que vivamos aprovechando de una manera oportuna
el tiempo que tenemos, Señor. Hacer tu voluntad siempre, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que aún en medio de esta circunstancia que estamos viviendo en nuestra Colombia, en nuestra sociedad, podamos aprovechar el tiempo, Señor. Podamos hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Padre, que no nos lamentemos por no haber hecho lo que tú nos has mandado hacer, Señor, sino que seas tú glorificado en nuestras vidas. Señor, gracias por cada hermano, por cada familia que en esta mañana ha tenido la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, de adorarte juntos en sus hogares. Gracias porque la oportunidad que nos has dado de tener una iglesia o una comunidad en cada hogar, Señor amado. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad. Ayúdanos a poder nosotros, Señor, aprovechar cada tiempo, cada espacio, Señor mío, cada oportunidad de hablar la palabra, de hablar el mensaje a aquellos familiares nuestros que no te conocen. Señor, que ellos también puedan querer hacer tu voluntad. Que ellos también quieran poder invertir esa oportunidad de tiempo que tú nos das para estar en esta tierra viviendo para agradarte a ti. Muchas gracias, Señor, por cada familia. Muchas gracias por cada familia colombiana. Señor, por aquellos que aún no te conocen, Padre, que tengan esa oportunidad de conocerte. Señor, oramos porque tú seas proveyendo en este tiempo difícil a cada familia lo necesario. Padre, que tú seas sanando a aquellos que están enfermos, contagiados con este virus. Señor, sé tú teniendo misericordia. Sé tú obrando en medio de nuestra Colombia, en medio del mundo entero, Señor amado. Porque creo, Padre mío, que eres tú el único que tienes el control sobre este virus, sobre todo lo que está sucediendo, Padre. Gracias, Señor, porque sé y creo que tú estás con nosotros. Que tú eres un Dios grande, maravilloso, poderoso. Que aún en medio de estas circunstancias, Señor, tú levantas un pueblo que te adora, un pueblo que clama, un pueblo que está dispuesto a aprovechar el tiempo, un pueblo que está dispuesto, Señor mío, a adorarte siempre y a hacer tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.